Buenos días de nuevo. Vamos a empezar a hablar de las obras de Cervantes, sin el Quijote, es decir, dejando el Quijote para otro momento, ¿de acuerdo? Para dedicarle otro vídeo completo. Cervantes recorrió prácticamente todos los géneros conocidos en su tiempo. Es decir, no solamente era un enorme lector, sino que además como autor intentaba cultivar todos ellos. Por eso fue poeta, aunque su poesía desde luego no es lo más importante de su obra. Destaca el libro Viaje del Parnaso, que es un extenso poema en tercetos en el que pasa revista a otros poetas españoles de su tiempo. Sin embargo, sí aparecen poemas sueltos de Cervantes, algunos más o menos brillantes, dentro de otras obras, por ejemplo, dentro de sus novelas o dentro de sus obras de teatro, pero no es uno de los grandes poetas de nuestra historia de la literatura. Sin embargo, como autor teatral, espero que lo de dramaturgo se entienda, Cervantes, autor de obras teatrales, aquí sí tiene bastante más importancia. Lo primero que hemos de decir es que Cervantes quiso ser autor teatral, quiso ser durante una época un famoso, célebre, conocido autor teatral. El teatro era lo que daba realmente la fama y el dinero dentro de la literatura. Era lo que podía hacer que un autor se convirtiese si conseguía vender sus obras a quienes luego las representaban en los corrales de comedias, pues un autor podría conseguir cierta fama y podría conseguir cierto renombre y cierto dinero. El problema, como ya anuncié en el anterior vídeo, es que él básicamente hace tragedias siguiendo el modelo clásico de la tragedia griega, aunque él posiblemente seguiría más bien el modelo latino. Tragedias como por ejemplo la Numancia que decíamos en el vídeo anterior. Luego hace comedias, siguiendo también el modelo clásico, y finalmente hace obritas cortas llamadas entremeses. Para completar este esquema podéis añadir algunos de estos entremeses y algunas de estas comedias. Por cierto, observamos cómo en algunas de estas comedias pues cuenta en tono cómico algunos de los sucesos que le ocurrieron en su cautiverio en Argel. Bueno, muchas de sus tragedias, comedias y entremeses se han perdido y otros los conocemos gracias a que en 1615, antes de morir, publicó 8 comedias y 8 entremeses nunca antes representados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque lamentablemente muchas de las tragedias, comedias y entremeses de Cervantes se quedaron en el cajón. Nunca llegaron a publicarse, nunca llegaron realmente a representarse porque, como decíamos, su teatro clásico de clara separación entre tragedia y comedia y que seguía al pie de la letra la regla de las 3 unidades aristotélica, unidad de tiempo, unidad de lugar, unidad de acción, como veremos en el tema siguiente, pues eso ya no estaba de moda. Lo que se llevaba era un teatro que mezclaba tragedia y comedia, que mezclaba personajes elevados y personajes más sencillos, que era un teatro mucho más digamos arriesgado, pero también mucho más interesante para el público, como el que hacían jovencitos como Félix Lope de Vega. Ese sí, Lope de Vega sí que estaba triunfando al final del siglo XVI en el teatro. Ese sí que tenía fama y además hasta le querían las mujeres, porque parece ser que era atractivo, con lo cual tenía fama, dinero y mujeres. Y el pobre Miguel de Cervantes, pues lamentablemente pues no pudo triunfar con el teatro. Pero, ojo, el teatro suyo es interesante, sus comedias son interesantes y sus obritas cortas o entremeses son muy interesantes. En el párrafo que aparentemente no he leído, lo que digo es básicamente eso, que el teatro era una de las aficiones de Cervantes, pero que sus obras no fueron muy apreciadas en su tiempo, excepto los entremeses. Quizás sus obritas cortas fueron y quizás siguen siendo lo que más se representa de Cervantes. Hoy en día también es lo que más se representa de Cervantes. ¿Por qué? Pues porque su teatro nace en un momento de crisis, de cambio. Se está produciendo un cambio, una lucha entre las reglas del teatro clásico, que son las que sigue Cervantes, porque él en su juventud es un hombre del Renacimiento,
y la nueva comedia, que en realidad es mezcla de comedia y tragedia que defendía Lope de Vega y que contaba con el favor del público y que mezclaba lo trágico y lo cómico y que daba mucha más acción, mucho más movimiento al escenario, a la obra, ¿de acuerdo? No respetaba la regla de las 3 unidades, es decir, no había unidad de tiempo porque cada escena podía ocurrir en un tiempo distinto, con varios días en medio, no había unidad de lugar porque cada escena ocurría en un sitio distinto para darle mucha más variedad y riqueza, y no había unidad de acción porque se mezclaban la acción principal de los señores con la acción secundaria de los criados, etc. Bueno, pues Cervantes intentará este nuevo procedimiento, pero con poco éxito. Es decir, Cervantes es un hombre, en cuanto al teatro se refiere, del Renacimiento. Entonces, como no tuvo éxito en el teatro, pues se dedicó a hacer novelas. Ya hemos visto, hay que ver por un lado la novela que ya hemos citado, que es una novela claramente renacentista, La Galatea, 1585, novela pastoril, sigue el modelo de la Diana de Jorge de Montemayor, una novela típica del Renacimiento, con pastores idealizados, un locus amoenus, tema amoroso, en fin, una novela típicamente renacentista. Otra que se llama Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que aunque se publicó en 1617, estaba escrita lógicamente bastante antes, porque recordemos que en este año ya ha muerto el autor, y es una novela bizantina, una novela de aventuras, también del tipo del Renacimiento. La ponemos aquí, pero podría estar aquí, por su factura, por su escritura. Recordemos que al final de su vida, o incluso quien heredó sus obras posteriormente, se publicaron, pero digo, en el final de su vida, muchas obras seguidas, muchas novelas y obras de teatro seguidas en pocos años, pero muchas de ellas llevaban años y años en el cajón, ¿vale? Y en medio tenemos las famosas novelas ejemplares, 1613. ¿Qué son? 12 novelas cortas, porque el concepto de novela en principio es el de novela corta. El Quijote es la excepción, ¿de acuerdo? Y que se suele decir que son ejemplares porque dan muchos ejemplos para la vida, como si fueran cuentecillos con moraleja. No, son novelas ejemplares, no solamente porque se pueda encontrar en ellas algún ejemplo moralmente provechoso, no, sino porque son un repaso de los diferentes géneros narrativos de la época, ya sean idealistas o realistas. Es decir, en el Cervantes novelista lo que hay es una transición de la novela idealista, que es la claramente renacentista. Aquí vendría bien recordar, yo no sé si podemos hacer esto, aquí, ¿se ve? Sí. La prosa narrativa del Renacimiento con las novelas idealistas, recordamos, y la novela realista, que era la picaresca, ¿no? ¿Qué encontrábamos en las novelas idealistas? Novelas pastoriles, novelas bizantinas, novelas moriscas y los libros de caballerías. Bueno, pues lo que hay entonces en Cervantes es una evolución de esa novela idealista, y por eso tiene una novela pastoril, y por eso tiene una novela bizantina. Luego, en las novelas ejemplares, digamos que hace un recorrido por los diferentes géneros narrativos de su época, entremezclando algunas novelas realistas y otras idealistas, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo. Pues Rinconete y Cortadillo es una típica novela picaresca, por tanto, realista, porque pertenece ya al nuevo tipo, ¿no? O El licenciado Vidriera, pues esta es más bien realista. O El celoso extremeño. O La señora Cornelia. O Las dos doncellas, mientras que tiene algunas otras novelas más bien idealistas, unas pues recordando a las novelas a ver, que aquí me he equivocado. En esta y en esta me he equivocado. Ustedes perdonen, jóvenes. Estábamos aquí en El licenciado, El celoso extremeño, bien. El casamiento engañoso, podría ser realista, bien. El coloquio de los perros, esta sí, perdón. Y claramente idealistas serían, por ejemplo, La gitanilla, por ejemplo. Claramente idealista podría ser El amante liberal. Claramente idealista podría ser La española inglesa, o La fuerza de la sangre, o Las dos doncellas, perdón el error, o La señora Cornelia, ¿verdad? La ilustre fregona estaría en un caso intermedio, podemos poner también como idealista. Bueno,
Por tanto, si rebuscamos en estas novelas, podemos encontrar novelas claramente picarescas, novelas bizantinas, novelas que se llamaban cortesanas. Bueno, ¿cuál es el único género, pregunto yo ahora a la clase, que todavía no ha recorrido, no ha juzgado, no ha recreado el Cervantes novelista de aquellos que vimos en el tema anterior? Tiene novelas picarescas, tiene novelas moriscas, bizantinas, pastoriles, pues el que nos queda es los libros de caballerías. Y efectivamente, muy probablemente, como veremos en la clase siguiente, El Quijote nació como una pequeña novela, como una más de las novelas ejemplares, que en este recorrido que va haciendo por los diferentes tipos de novelas de su época, hacía también su particular versión de la novela de caballerías. Lo que pasa es que El Quijote será una novela de caballerías a su modo y que le salió muy bien y por tanto luego la extendió y pasó de tener las 30 o 40 páginas que tienen estas novelitas a tener pues las 1500 que tiene, ¿no? Bueno, El Quijote. En definitiva, ideas básicas con las que nos tenemos que quedar. Cervantes recorre todos los géneros de su época, poesía, teatro, novela. Cervantes en principio es un autor del Renacimiento. Esto se ve muy bien en su poesía y en su teatro y también en sus primeras novelas, pero es en el caso de la novela donde más claramente se ve la evolución de la novela idealista a la novela realista. Y la novela realista básicamente sería la novela picaresca, de las cuales hay varias muestras en estos ejemplos. Por ejemplo, quizá Rinconete y Cortadillo sea el ejemplo más claro de novela picaresca dentro de estas novelas ejemplares. Y, atención, El Quijote, que aunque en principio parte de la idea de una novela idealista, puesto que es una novela de caballerías, como es un caballero que no tiene nada que ver con la novela de caballerías y su ambientación no tiene nada que ver con la de la novela de caballerías, podríamos decir que es la primera gran novela realista de la historia de la literatura universal. Por tanto, la novela realista, que hoy en día es lo normal, porque lo normal es que las novelas hoy en día, desde el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, bueno, aunque en el siglo XXI ya no sé ya cómo va a acabar la cosa, a ver si esto de las pandemias y el meteorito. Bueno, decía que la novela que es realista, esto no ha sido así siempre. Esto nace, y nace en España, y nace con la picaresca, Lazarillo de Tormes, Cervantes, y con el Quijote, Cervantes. Y por eso ya estáis empezando a entender la importancia de Miguel de Cervantes. ¿Por qué Miguel de Cervantes es tan importante? ¿Por qué es el autor más citado? ¿Por qué es el autor más leído y más traducido a otros idiomas de todos los tiempos? ¿Por qué es nuestro autor más conocido? ¿Por qué? Pues porque se inventa el gran género que luego será el gran género de toda la literatura universal. Es decir, porque todos los autores realistas del siglo XIX, los franceses, los españoles y los rusos, reconocerán que si inventan la novela realista en el siglo XIX, en realidad no la inventan, en realidad lo que hacen es recrear lo que ya inventó Cervantes en el siglo XVII. Por tanto, de nuevo, por cierto, el realismo como característica especial de la literatura española de todos los tiempos, y en este caso la novela realista como la gran creación del barroco, como la gran creación de Cervantes en el Quijote. Pero a eso dedicaremos, Dios mediante, otra clase entera. Espero que sigáis bien y que el vídeo os haya sido útil. Un saludo.